Mico, economista, a través de Finanzas San Luis, que es esta agrupación de jóvenes economistas en la provincia que constantemente están hablando y nosotros tratamos de aprender un poquito de un tema tan complejo como es la economía. Marcos, ¿cómo te va? Bienvenido, Emiliano, te saludo aquí en Radio Rivadavia. Hola Emiliano, un gusto estar con ustedes en tu programa. Bueno, hago la aclaración, sí. Soy contador público Muy bien. nacional. Contador público nacional. Hacemos análisis económicos, pero soy contador público, si no, estoy haciendo usurpación de título. Está bien. Vale la aclaración también, ahí le decimos a los chicos de la producción. Pero vamos a hablar de la economía, porque también es un tema que ustedes constantemente a través de Finanzas San Luis tratan de hacerle llegar, un tema tan complejo, tan técnico al resto de la población. Bueno, primero preguntarte, ¿cuánto debemos estar preocupados con esta escalada del dólar y cómo va a repercutir de acá a estos días? Porque después hay un sinfín de especulaciones. ¿Hasta dónde va a llegar el dólar? Bueno, hasta dónde va a llegar no se sabe, pero lo que sí estamos seguros es de que este incremento que se ha dado entre el día de ayer y el día de hoy no es algo que ya no esperado. ¿Por qué? Porque el dólar estaba atrasado respecto sobre todo de la inflación. Nosotros tuvimos una inflación el mes pasado del 7,7%, la más alta desde abril de 2022. Es decir, el aumento de los precios no se veía reflejado con el aumento del dólar. Por ejemplo, si vos invertiste en dólares a principios de año, hasta fines de marzo le hubieras ganado por cambio en el precio un 20,8%. Mientras que los precios crecieron un 21,7%. Es decir, perdiste plata si invertiste en dólares. Claro. Entonces, eso te da una idea de que el tipo de cambio blue, el tipo de cambio real de la economía está atrasado, ¿no? Bueno. Tuvimos picos de 421 ayer, bajó a 418 y hoy cerró en 423. Entonces, por un lado es esto, el tema de la inflación. Por el otro lado, son las escasas reservas que tiene el Banco Central, no más de 300 millones de dólares, es algo ínfimo. Algunos dicen que técnicamente las reservas son cero, por lo cual el Estado no tiene los dólares suficientes como para poder intervenir en el mercado y mantener, o por el otro lado, hacer caer en la cotización del dólar. Eso, entonces, se está quedando sin herramientas. ¿Qué puso como medida el gobierno? El dólar agro o el dólar soja, en el cual le permiten a los exportadores, a los productores de soja, liquidar las divisas a 300 pesos por dólar. Bueno, el Estado le compra a los productores a 300 pesos por dólar, pero después los puede vender a 218. Entonces, esa pérdida de 90 pesos, 92 pesos, ¿cómo se financia? Y con emisión monetaria. Entonces la gente dice, bien, el Estado se está haciendo de dólares, pero por otro lado los precios van a seguir subiendo porque lo está financiando con emisión monetaria. Claro, la emisión genera inflación. Exacto, entonces resulta estéril esa medida. Claro. Porque, como yo decía esta mañana, no es que el dólar esté subiendo. Al contrario, el dólar a nivel internacional está perdiendo poder. Está perdiendo poder frente a otras monedas, se está devaluando frente a otras monedas. ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Por qué sube tanto el precio del dólar? Porque en realidad lo que baja es el precio del peso. Claro. Está bajando el precio del peso. Al haber mucho circulante, al haber mucho dinero circulante en la economía, está bajando el precio del peso. Sumado a esto, la incertidumbre que se produce en un año eleccionario. Claro. En un año eleccionario esto genera mucha incertidumbre. Hay expectativas de una suba importante del gasto público financiado con emisión monetaria, y la gente sabe que cuando hubo elecciones, el dólar un poquito se disparó. Fíjate vos lo que sucedió en las PASO
de las últimas elecciones de 2019. El dólar pasó del 43 a 60 pesos, es decir, aumentó casi el 50%, solamente por las primarias abiertas obligatorias, ¿no? Entonces, eso te genera incertidumbre y la gente dice, bueno, la historia se podría llegar a repetir. Entonces, antes que se repita y tengamos una devaluación importante del peso, me cubro ahora y ya voy adelantando la compra de dólares. Si todos hacen eso y hay pocos que venden, lo que sucede es que sube el precio. Es muy claro la explicación que das también, pero vos recién nombrabas y hacías referencia a esto que implementó el gobierno del dólar agro. ¿También termina siendo un factor para impulsar ese rebote de lo que sucede después en Argentina, o es uno de los tantos otros factores? Es uno de los otros tantos factores, ¿sí? El problema principal es que tenemos, digamos, ¿cuál es la riqueza de una nación? Lo que produce. Sí. El problema es que nosotros no producimos tanto, tenemos, digamos, una parte muy importante de la población que está siendo subsidiada. Y por eso muchos hablan de cambiar esos subsidios por un salario genuino, porque eso en definitiva agrega más valor a la economía. Lo que nosotros necesitamos es producir más, porque esa es la forma de ser competitivos ante el resto del mundo. Entonces, si nosotros producimos poco, si digamos, si solamente el 20 tanto por ciento de la población genera recursos para que viva el 100%, es obvio que esa distribución de la riqueza va a ser, digamos, cada vez menos para cada uno, para todos los sectores, pero sobre todo impacta en los sectores de menores ingresos, los más desfavorecidos. Eso se financia con emisión monetaria y eso hace subir los precios. Bien. Y fíjate que lo que más viene subiendo los precios últimamente es el precio de los alimentos. Y eso hace que suba el valor de la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, dejándote más personas en situación de pobreza o de indigencia. Entonces, como un círculo vicioso, Emiliano. Claro, eso está... Hay que encontrarle la punta al ovillo para ver cómo salir de esta. Entonces, vos, Marco, recién lo que decías... está sucediendo es que... Sí. Sí. No, lo que está sucediendo, decías, te dejo terminar. No, lo que está sucediendo es que no se ven, digamos, ni por parte del gobierno alguna política económica para salir de la inflación, y tampoco las propuestas de la oposición son muy, digamos, acertadas, porque una cosa es decirlo desde afuera y otra cosa es ponerse los pantalones del ministro de Economía y proponer alguna medida drástica que pueda, digamos, que siempre cuando se aplica una medida sufre mucha gente, ¿no? Seguro. Bueno, pasó en economías dolarizadas. ¿Qué opinión tenés? Porque digo, lamentablemente tenemos un peso totalmente devaluado, pero pensamos en dólares, pero vivimos en pesos. ¿Qué opinión tenés al respecto? Donde ya sucedió en algunos lugares, como en Ecuador, que en un momento la pasó mal, pero hoy vemos que los índices de inflación son muy bajos. Digo, respecto a esto, en términos generales y a nivel macro, que cuando alguien propone decir tenemos que dolarizar la economía, ¿cuál es tu opinión personal? Hay muchas versiones de dolarizar la economía, del economista Milei, del diputado provincial nuestro Cacase. Estuvimos, el año pasado hicimos las cuartas jornadas de administración financiera en la Universidad Nacional de San Luis y tuvimos, uno de los expositores fue el doctor Germán Guayamabe de Guayaquil, Ecuador, y nos contaba cómo fue su experiencia, cómo fue la experiencia de su país con la dolarización. Y pasó algo muy similar a lo que tuvimos nosotros con la convertibilidad. Que el tema es que cuando estás en convertibilidad podés salir de la convertibilidad con otra ley, pero salir de la dolarización ya es un no volver atrás más. Claro. Entonces, ¿cuál fue el efecto de la dolarización en Ecuador? El efecto de corto plazo fue buenísimo. ¿Por qué? Porque subieron los salarios en términos reales, subieron los salarios en dólares. Vos imagínate, por ejemplo, quizás tu salario en estos momentos sea $1.500. Sí. A lo mejor hace 3, 5 años tu salario era $4.500, $5.000. Es decir, tu salario perdió muchísimo en términos internacionales. Bueno, una dolarización lo que hace es una recuperación fuerte de ese salario en dólares. ¿Sí? Eso es
dólares. ¿Te acordás cuando fue el tema de la convertibilidad? Sí, claro. Sí. Importamos un montón de bienes, importamos tecnología, la gente salía a vacacionar al exterior, todos los países de Europa, Estados Unidos estaban llenos de argentinos por todos lados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro peso era competitivo. Ganábamos prácticamente en dólares, un peso, un dólar. ¿Qué pasa con eso? Cuando el salario se vuelve muy caro para las empresas empiezan a contratar menos gente, empiezan a hacer el ajuste. Entonces, lo que por un lado se generó primero un incremento del salario real, después eso se comienza a convertir en mayor desempleo. Bien. Y eso se comienza a convertir en mayor pobreza. Por eso, una medida como lo fue la convertibilidad quizás tuvo un muy buen efecto en el corto plazo, pero no se tendría que haber mantenido por mucho tiempo. La dolarización en Ecuador generó buenos efectos en el largo plazo, pero ahora en estos momentos Ecuador está súper endeudada y cada vez se complica más obtener financiamiento. Entonces, como que está atada de manos, porque obviamente no puede imprimir para poder solventar el gasto público. Entonces yo creo que es una herramienta que, si bien te trae una estabilidad instantánea, inmediata, al otro día dejaron de subir los precios, pero te puede llegar a traer serios problemas a futuro. Bien, vos recién hablabas y lamentablemente conocimos los números de la inflación de marzo, 7,7%, la más alta después de muchos años en nuestro país, y hoy por hoy con esta inflación que termina pulverizando los billetes de mayor denominación que tiene nuestro país, que es el de 1.000 pesos. La pregunta, y a tu entender técnico y profesional, ¿qué denominación necesita hoy por hoy la economía argentina? ¿O qué nueva denominación sería la que necesite la economía? Bueno, la verdad que, como vos decís, con un billete, el otro día recibí un meme que decía mango 500 pesos. Y entonces dice, viste, el billete de mayor denominación nuestro vale 2 mangos. Literal. Obviamente, no creo que sea una mala estrategia del gobierno de no emitir billetes más grandes. Bien. ¿Por qué? Porque te obliga a blanquear las operaciones. Pero no podés ir con una valija de plata a comprarte un auto o comprarte una casa. Sí o sí tenés que hacer transferencias electrónicas, y entonces ahí el Estado puede recaudar, y entonces genera tributos. Tener ingresos por los tributos y no tiene que salir a emitir. Entonces yo no lo vería tan mal el hecho de no tener billetes de alta denominación. ¿Que es incómodo? Es incómodo, pero si te manejas con efectivo, si vos te manejas con billeteras virtuales, si vos te manejas con transferencias, no debería ser un problema, pero tenés que estar limpio, tenés que estar en blanco. Entonces me parece que una de las razones por las cuales no lo ponen es precisamente para eso, para blanquear las actividades económicas. Bien. No debería ser un problema. Claro. Es incómodo, Claro. Después, por ejemplo, nosotros que somos contadores, después tenés que hacer un balance por miles de millones de pesos, cuando por ahí la empresa no vale tanto, en dólares, resulta un poco complejo, resulta un poco fastidioso. Pero no creo que desde el punto de vista así práctico para contener la inflación no sea una mala medida. Bien. Marcos, la última, y seguramente te vamos a estar molestando todas las semanas con un tema puntual, pero la verdad es que hoy por hoy todo tenía que ver con el dólar. Pero te llevo a algo que tiene que ver con los pequeños ahorristas. Hoy tenemos un gobierno que de alguna manera, y con toda esta particularidad, lo que intenta, entiendo yo, es que vos pensés en pesos o que de alguna manera veas el peso cada vez más atractivo, ¿no? Y los pequeños ahorristas por ahí acuden a los plazos fijos, tratando de generar una mayor ganancia. ¿Cuál es la actualidad hoy con también disparada del dólar? Porque imagino que a su vez tendrán que elevar las tasas de interés, ¿no? Exacto. Ya hace un mes el gobierno elevó las tasas del 75 al 78% nominal anual, que es aproximadamente un 105-106% efectivo anual, que le iba ganando a la inflación. ¿Sí? Pero ahora en estos momentos la tasa de interés nominal se ha quedado de vuelta por detrás. Al tener una inflación de
7,7% para marzo, el 8% más o menos las proyecciones para abril, ya la inflación anual va a superar el 100%, entonces la gente ve que no, si deposita en plazo fijo tradicional, va a estar perdiendo dinero. Entonces, por eso es que se van al dólar. Pero como te decía, el dólar tampoco le ha ganado a la inflación en los últimos meses y en los últimos años también. Una alternativa muy conservadora es hacer los plazos fijos UVA, que ajustan por inflación, ¿sí? Te pagan una tasa del 1% anual, además de la tasa de inflación. Bueno, hasta ahora es una medida, digamos, que por lo menos no le ganas nada, porque ganar un 1% no es nada. Claro. Pero por lo menos te mantiene el poder adquisitivo. Lo que por ahí la gente le tiene miedo es que, como ha sucedido en el pasado, el gobierno no por ahí meta mano en los índices de inflación, los retoque para que no muestren tanto, entonces eso va a repercutir en el valor de los plazos fijos y en realidad van a terminar perdiendo dinero. No ha sucedido. En esta última administración, los índices de precios que da el INDEC son muy similares a los de las consultoras privadas, son muy similares a los que realizan las direcciones provinciales de estadística, entonces por ahora sigue siendo creíble ese índice de inflación. Si sigue siendo creíble, el plazo fijo UVA es una alternativa bastante conveniente, como te digo, para mantener el poder adquisitivo del dinero en una opción bastante conservadora, bastante tradicional. Si después uno ya es más arriesgado, bueno, podría estar pensando en acciones, que si hay cambio de gobierno, que según los analistas es lo más probable que el oficialismo no siga gobernando, ahí podrían subir las acciones de empresas argentinas, y también los famosos CDR, que es los CDR es como que estás comprando acciones de empresas extranjeras en la bolsa local, lo compras en pesos, pero el valor como que mantiene el valor del dólar. Eso es un poquito más complejo, ya requerís el asesoramiento de un profesional, pero es una alternativa para pensarlo. Siempre yo digo, cuando vamos a pensar en inversiones, tenemos que ver el monto, el plazo por lo cual lo queremos poner y el nivel de riesgo que queremos correr. No sabemos que hay una relación directa entre riesgo y rentabilidad, entonces si vos te querés arriesgar más, vas a ganar más, pero podés llegar a perder bastante también. Y sobre todo el plazo, y el plazo está relacionado con ¿para qué querés el dinero? Nosotros siempre decimos, el dinero por sí mismo no sirve para nada, el dinero sirve para comprar cosas, bienes o servicios, ¿no? Claro. Entonces vos querés y ahorrar no solamente es lo mismo que consumir, nada más que en el futuro. En lugar de consumir en el presente, consumir en el futuro. Entonces, ¿vos para qué querés ahorrar? Te voy a decir, mira, Marcos, voy a querer comprarme un auto, cambiar el auto dentro de 2 años. Pero ahí tu asesor de inversiones te generará la mejor alternativa para que maximices tu valor en 2 años. Pero no es lo mismo querer ahorrar para 6 meses, querer ahorrar para 2 años, o querer ahorrar para tu jubilación. Por eso, no podemos dar una receta general para todo el mundo en qué invertir. Te doy la más conservadora. Si querés solamente mantener el valor del dinero, el plazo fijo UVA es una opción bastante conservadora, bastante tradicional. No tenés rentabilidad, pero por lo menos no pierdes el valor de tu dinero. Marcos, muy clarito, son temas tan técnicos, a veces tan complejos cuando hablamos de economía y demás, y tenés la facilidad de contarlos de manera muy didáctica. Es un placer y podemos contar con vos después, seguramente nos vamos a poner en contacto para que una vez a la semana, por lo menos, hablar el tema de la coyuntura del día, de esta economía bursátil, alocada que tenemos en la República Argentina. Un placer enorme, ¿eh? Muchas gracias, Emiliano, muchas gracias por la confianza, por llamarnos, y decirle a la gente que todos aquellos que quieran ampliar la información está disponible libremente en nuestras redes sociales, en @Finanzas San Luis, estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, o en nuestra página finanzasanluis.com.ar.
Muy bien, allí pueden encontrar toda la información también y alguna pregunta que haya quedado en el tintero, en mi caso acá, por ahí algún oyente tiene las líneas de comunicación. Marcos, hasta la próxima semana, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande, muy buena semana. Marcos Lucero, es contador, pero bueno, tienen a través de finanzasanluis.com.ar por allí toda la actualidad, también esta agrupación de jóvenes también que tiene que ver con las inversiones y con la economía de la Argentina.